Gloria a Dios, podéis tomar vuestros asientos. El pastor Vilmar, usted me ha puesto en un callejón sin salida. Pero vaya callejón sin salida. Después de un mover como ese, Pastor Luis, mira la hora. ¿Qué hora es ahora? La hora de la siesta. Tendrías que poner el Pastor Luis, primero yo, porque voy a enseñar como profesor, ¿verdad? Y cuando los profesores predican, generalmente la gente duerme. Pero cuando es una vivalista, la gente no duerme. Pero bueno, Dios es bueno. Muchísimas gracias, Pastor Luis, por la excelente exposición de la Santísima Trinidad. Qué lindo es adorar a nuestro Dios. Amén. Está conmigo Luis, que va a traer un saludo de 1 minuto, varón. Pasa por aquí. Luis es nuestro pastor de jóvenes, uno de los jóvenes que Dios nos dio allá. Habla holandés, inglés, español, casado con una brasileña. Y bueno, quiso venir para acompañarme. Así que con toda la libertad, pastor, le voy a decir que dé un saludo de 1 minuto cronometrado, a ver si es un obrero aprobado. Hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Luis, soy de la República Dominicana. Vivo en Holanda y me congrego en la iglesia Vida Plena, pastoreada por el pastor Sidney de Paula Díaz. Y hermanos, qué bendición estar aquí. Estoy siendo bendecido y gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes aquí presente. Que Dios siga bendiciendo esta iglesia y que vengan más personas y que esta pared aquí la podamos romper en el nombre de Jesús y para que la iglesia pueda crecer y se expanda el reino de Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias, varón. Amén. Gloria a Dios. Me dejó 10 segundos. Estamos en un tremendo desafío en Holanda. Pastoreamos la iglesia Vida Plena. Es una iglesia compuesta por brasileños, hispanos, holandeses, y estamos con un tremendo desafío. Reciban saludos de nuestra iglesia allá, donde estamos en Ámsterdam. Y la iglesia acaba de cumplir 17 años, pero yo llevo solamente 9 meses pastoreándola. Ya os conté anoche el proceso. Así que seguid orando por nosotros. Amén. Recuerden que tenemos ahí un libro, aparte de los buenos libros que tiene el pastor José Luis. Y este libro se intitula, para los que no estuvieron anoche, El silencio de los enviados. Es un abrir el corazón. ¿Con quién lloras? ¿Quién te atiende? ¿Con quién puedes hablar de tus más íntimos secretos? ¿Qué haces cuando la tentación llama a tu puerta? ¿Con quién abrirás tu corazón cuando dentro de la iglesia alguien te está persiguiendo, como dijo el pastor? ¿Qué harás con el ministerio que Dios te dio cuando se transforma en una carga, en un peso? Estas y unas de otras situaciones hemos abordado en este libro, que como he dicho no es un libro de datos. Recuerden, es un libro de misiones. Es un abrir el corazón de 30 años de experiencia en el campo misionero. Y ayer lo dejé el encargo con nuestro querido mariscal. ¿Sabes lo que es mariscal, no? ¿Qué es un mariscal? ¿Hay algún militar aquí? Un mariscal. Marechal. Pues, hermano Carlos sempre, meu marechal mor, porque ele é militar e eu também fui. Assim que o hermano Carlos está encargado. E disseram, pastor, 10 euros está muito caro. Eu lhe dije, não me diga. Sí, pastor, un librito pequeño, ¿no? Uno de 185 páginas, sí, pastor, está bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a dejar por 5 euros. Pastor, y los que pagamos 10 euros, coge el segundo que es gratis. Los que pagaron, ¿vale? Los que cogieron anoche, ¿verdad, hermano Carlos? Entonces, los que cogieron anoche, puede coger el segundo libro que te va a salir gratis. Los que cojan a partir de ahora, 5 euros. Pastor, yo no tengo 5 euros, hermano, entonces regresa para tu país, porque la cosa aquí no está... ¿Verdad, pastor? Regresa porque... Hoy desperté. Ay, estoy en España. Qué lindo. Por cierto, un ruidazo en el pasillo del hotel. La gente hablando y riéndose. Y mi esposa, ay, manda que se cierren el pico. Si estamos en España, aquí ya. Tranquila. Así que desperté y fui, ¿sabe qué? Voy a buscar mis cositas. Un pedazo de Lidl, bien delante del hotel. Wow, Lidl. Voy a traicionar Mercadona, voy a Lidl. Así que llego a Lidl
para buscar mi salmorejo, mi gazpacho, y no encuentro. Le dije, por eso Lidl, te dejaré y voy a mi Mercadona. Llego y entro en mi Mercadona y me recibe la musiquita. Ta-na-na-na-na, ta-na-na-na. Y créanme, no estoy haciendo propaganda porque no gano nada con esto. Soy un desconocido. Y allí encontré mi salmorejo, encontré mi gazpachito, mi tortillita, mi jamoncito, mi choricito. Adivina, abre la nevera del hotel y verás lo que hay allí. Pero hablando de desconocido, una vez me invitaron, pastor, a predicar. Me confundieron con alguien. Me confundieron con el pastor Jorge Luis y me invitaron a predicar. La gente no me conocía y se atrevieron a invitarme. Y yo fui. Llegué antes a la iglesia, pastor, y estaba cerrado el local. Le dije, vaya, por una vez que llego temprano, cerrado el local. Y quedé esperando la puerta. Pasa más o menos 20, 15 minutos. Un autobús para delante de la puerta y yo estoy allí y sale un hermano del autobús, un hermano, sí, y me ve así y silba. Yo no sé silbar, ¿vale? Y yo me hice el sueco, dije, conmigo no es. Hay otra vez, pero no había dos personas, estarás hablando conmigo, ¿no? Dice, será la manera cultural de recibir los predicadores. Hay el hermano así, ¿usted? ¿Yo? Sí. Ven aquí. Sí. Y le dije, dígame usted, ayúdeme a bajar las maletas del autobús. Sí, señor. Y mi espalda ya, hermano. Termina, pastor, créanme, nadie me ayudó. Y yo quieto, callado. Dije, vamos a esperar. Ahí el hermano viene, pastor pastor Josué, me abraza y dice, ¿qué diácono tiene esta iglesia? Primero que está antes del autobús y se ha cargado con todas las maletas sin quejar. ¿Puedo pedir al pastor que me deje llevarte como diácono para mi iglesia? Claro, hombre, hablo con el pastor. Y llega la gente, bueno, llega el pastor y empieza el culto y yo allí y el pastor comienza a presentar los invitados y dice, está con nosotros el desconocido para nosotros, el indicado por un pastor, el pastor Sidney, que será el predicador de la noche. Hermano, el hermano estaba allá detrás, pastor, dio un grito. ¿Qué? Salió corriendo, hermano. Literalmente, pastor. Y viene, pastor, por el amor de Dios. Yo no sabía que usted era el pastor. Yo pensé que era el diácono de la iglesia. Le dije, ¿cuál es el problema, campeón? Todo pastor es un diácono. Si tú supieras, si yo le dara un título, no me llamaría. ¿Sabe por qué? Porque se llama fiebre de titulitis. Aquí quizás, pastor Vilmar, no hay, ¿no? Fiebre de titulitis. Una fiebre que pilla a los obreros. Es una cosa, un glamour por los títulos. Se llama fiebre de titulitis. Una vez me llamaron y me invitaron a predicar. Después me dijeron, ¿qué cursos tienes teológicos? Le dije, algunos. Y yo vi por dónde iba el tema, ¿no? Le dije, pero, a hacer la verdad, no, mucho no tengo. Dice, ¿quiere así, pastor José Luis? Me dijo el hermano, ¿quieres un anillo de doctor? Dice, pero, ¿un anillo de doctor? Yo malamente estoy haciendo ahí un máster. Me dijo, no, pero yo puedo darte un anillo de doctor porque yo fui consagrado para levantar doctores de la Biblia. Le dije, no me interesa tu anillo, me interesa la presencia de Dios. Hablando de anillo, ¿cuántos casados tenemos aquí? Levanta la mano así. Los casados, gloria a Dios, los que están casados, amén. Qué alegría, gloria a Dios. Este año cumpliré 28 años con la amada pastora María, para gloria de Dios y martirio de ella, pero son 28 preciosos años que Dios nos ha dado. Ahora una pregunta. Españoles de España, ¿vale? Españoles de España. ¿Cuántos españoles tenemos aquí? Casados, levanta la mano. Allí hay 1, 2, 3. Oye, ¿por qué utilizas tu anillo en la mano derecha y no en la izquierda? A ver los brasileños casados, levanta la mano, quiere echar un vistacillo. Brilla el oro, ¿no? En la mano izquierda. Cultura.
¿Te das cuenta que los españoles usan el anillo en la mano derecha? ¿Pero por qué? Os dejo como tarea de casa, ¿vale? Pero es muy interesante todo ese asunto. Vamos a nuestra asignatura. Ayer terminé hablando sobre la cultura del reino de Dios y la cultura local. Pregunté si es posible que una cultura se muera, y sí. Hemos hablado de cómo se mata una cultura, cómo se destruye una cultura. Y terminé hablando de una profecía dentro del mundo de los ismaelitas, los hijos de Ismael. Y la profecía hecha por Muammar Gaddafi, el entonces dictador de Libia, dijo que un gran avivamiento vendría y que Europa sería ganada, no por espada, no por guerra, sino por los vientres. Y esa es la estrategia de destruir, matar una cultura. ¿Tenemos el video ahí, varón? Ahora sí, vamos allá. Con sonido, por favor, es importante. Según estudios actuales, para que una cultura se mantenga durante más de 25 años, se requiere una tasa de fertilidad superior a 2,11 hijos por familia. Con cualquier tasa menor, esa cultura decaerá. Históricamente, ninguna cultura ha logrado revertir una tasa de 1,9. Y una tasa de 1,3 es imposible de revertir, porque esto requeriría un periodo de corrección de entre 80 y 100 años y no existe ningún modelo económico que pueda sostener una cultura durante ese tiempo y esas condiciones. En otras palabras, si dos parejas tienen un hijo cada una, habrá la mitad de hijos que padres, y si estos hijos también tienen un hijo, los nietos serán ya solo la cuarta parte con respecto a sus abuelos. Si en 2006 nacen solo 1 millón de bebés, es complicado que haya 2 millones de adultos en 2026. Y de la misma manera que la población disminuye, también lo hace su cultura. En 2007 la tasa de fertilidad en Francia fue de 1,8, en Inglaterra 1,6, Grecia 1,3, Alemania 1,3, Italia 1,2 y España 1,1. La media de la tasa de fertilidad de los 31 países de la Unión Europea es de 1,38 hijos por pareja. Las investigaciones nos dicen que históricamente estas cifras son imposibles de invertir. En cuestión de años, la Europa que conocemos dejará de existir. Pero la población europea no está disminuyendo. La causa, la inmigración. La inmigración islámica. Desde 1990, el 90% del crecimiento demográfico en Europa ha sido por la inmigración islámica. En Francia, 1,8 hijos por familia. Musulmanes, 8,1 hijos por familia. En el sur de Francia, uno de los lugares del mundo que tradicionalmente tenía más iglesias, ahora ya hay más mezquitas que iglesias. El 30% de los jóvenes menores de 20 años son islámicos. En las ciudades más pobladas como Niza, Marsella o París, esta cifra ha crecido hasta el 45%. En 2027, 1 de cada 5 franceses será musulmán. Y en solo 39 años, Francia será una república islámica. En los últimos 30 años, la población musulmana de Gran Bretaña ha crecido desde los 82.000 a los 2,5 millones. Un crecimiento de 30 veces el número original. Hay más de 1.000 mezquitas, muchas de ellas antiguas iglesias.
En Holanda, el 50% de los recién nacidos son musulmanes. En solo 15 años, la mitad de la población holandesa será musulmana. En Rusia hay más de 23 millones de musulmanes, lo que significa 1 de cada 5 rusos. El 40% del ejército ruso será islámico en solo unos pocos años. Actualmente en Bélgica el 25% de la población es musulmana y también el 50% de los recién nacidos. El gobierno belga ha indicado que para el año 2025, 1/3 de los recién nacidos serán de familias musulmanas, tan solo dentro de 17 años. El gobierno de Alemania, el primero en hablar de esto públicamente, ha declarado recientemente que no puede detener la caída en la población alemana, ya que la tendencia negativa es irreversible. Habrá un Estado Islámico para el año 2050. El líder libio Muammar al-Gaddafi ha declarado que hay signos de que Alá garantizará la victoria islámica sobre Europa sin espadas, sin pistolas, sin conquista. No necesitamos terroristas, no necesitamos suicidas. Los más de 50 millones de musulmanes en Europa lo convertirán en un continente musulmán en pocas décadas. Actualmente hay 52 millones de musulmanes en Europa. El gobierno alemán ha dicho que se estima que esa cifra se duplicará en los próximos 20 años, lo que significaría 104 millones. Más cerca de casa, la misma historia. En Canadá, la tasa de fertilidad es de 1,6, 5 puntos por debajo de la tasa requerida para que una cultura perviva. Y el Islam es la religión que más crece allí. Entre 2001 y 2006, la población canadiense aumentó en 1,6 millones de personas, de los que 1,2 millones eran inmigrantes. En Estados Unidos, la tasa de fertilidad es de 1,6 millones. Contando la inmigración de países hispanos, la tasa sube hasta 2,11, justo el mínimo requerido para mantener una cultura. En 1970, había 100.000 musulmanes en Estados Unidos. Hoy hay más de 9 millones. El mundo está cambiando. Es hora de despertar. Hace 3 años hubo una cumbre de 24 organizaciones islámicas en Chicago. Las transcripciones del encuentro muestran en detalle los planes para evangelizar América mediante el periodismo, la política, educación y otros. Dijeron: tenemos que prepararnos porque dentro de 30 años seremos más de 50 millones de musulmanes viviendo en América. El mundo en el que vivimos no es el mundo en el que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos. La Iglesia Católica ha reconocido que la religión islámica la ha superado en número de creyentes. Hay estudios que demuestran que dentro de 5 o 7 años el Islam será la religión dominante en el mundo. Como creyentes, te animamos a extender el mensaje del Evangelio por el mundo. Esta es una llamada a la acción. Lo mínimo, las cifras son inquietantes. Y esto fue hace 16 años. La gran realidad es que estamos viendo la muerte de las culturas delante de nuestros ojos. Y la gran pregunta es, ¿qué haremos? ¿Por qué será que Dios levanta MSBN en Europa? De las banderas que veo aquí, felicito porque en el mundo Islam MSBN está. Nosotros sostenemos misioneras en el norte de África que no mentamos los nombres para salvaguardar sus identidades. Yo estuve preso, y no digo eso como testimonio, por anunciar el Evangelio allí. Pero que todo eso tiene que ver con este aula, porque Dios nos trajo aquí, y yo quiero hablar de esto, solo por el euro. El euro, que no está mal, pero yo pienso como Saúl, pastor, salió para buscar las mulas y encontró el reino.
Y con Dios es así, sales para encontrar el euro y recibes el ministerio. Pero, ¿cómo podemos hacer de esto con la cultura? Hemos hablado ayer de qué hay en la cultura española que ofende la cultura bíblica y qué no hay. He mencionado solamente las 12 uvas y algunas otras cosas. Pero ¿qué es pecado cultural y qué no es pecado cultural? Y hablamos de que Jesús fue a una boda a donde realizó su primer milagro, su primer señal, dice Juan en su evangelio. Y luego tocamos un poquito otros temas que son algo de norma normandis y norma normativa. Norma normativa es cuando Pablo dice, esto digo yo y no el Señor. Norma normandis inalterable, es decir, así dice el Señor. Entonces, cuando encuentras en la Biblia, incluso dentro del contexto bíblico, hay que tener cuidado para entender para quién Dios está escribiendo. Y es precisamente por no entender esto que a veces transformamos una cultura o quizás una promesa para esta situación como si fuera nuestra. Y yo no dudo de las promesas de Dios, pero claramente en la Biblia hay promesas que son para Israel, ya está. Luego en el Nuevo Testamento va a encontrar las promesas universales. Lo cierto es que nosotros tenemos que entender qué hay en la cultura española para que podamos utilizar. Por ejemplo, cuando estuve en Jerez de la Frontera, visité la iglesia de un pastor español que antes él tocaba flamenco. Un tremendo guitarrista, se llama Manolo Espejo. Pero él se convirtió en una iglesia tradicional. Y nada en contra de las iglesias tradicionales que tienen su punto dentro de la economía de Dios. Pero cuando Dios quiere alcanzar una cultura, Dios salta algunas cosas. Y quizás lo que para nosotros pueda que sea pecado, para Dios no. Y Manolo Espejo con una inquietud empieza a hacer cultos y tocar flamenco cristiano. ¿Qué pasa? Es una, sino la mayor iglesia del sur de España. Porque estamos hablando de lo que los españoles entienden. Estamos hablando por lo menos del sur, ¿vale? Pero el flamenco, el canto hondo, todo lo que es cultural, nosotros tenemos que rescatar la cultura. Tenemos que traerla a los pies de Cristo. Apocalipsis se desvenda el cuadro y dice, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. 4 separa, Dice, vendrán y adorarán. En el cielo esto es pan comido, pero ¿y en la tierra? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para alcanzar la cultura? Porque lo que vimos aquí es una cultura impuesta. Y la Biblia no trae una cultura impuesta a la fuerza. He dicho y vuelvo a repetir lo que dije ayer. Morimos por nuestra fe, pero no matamos por nuestra fe. Pero si hace falta morir, moriremos por nuestra fe. Entonces, ¿cómo alcanzar a esta generación? Fui pastor en la segunda Asamblea de Dios más antigua de España, de la Convención Española, en la ciudad de Ronda, Málaga, en la montaña. Una ciudad preciosa, hermano, para visitarlo allí. Por cierto, está la ruta de los pueblos blancos y Ronda está inclusa. Cuando llegué allí, mi esposa y yo, los únicos extranjeros, la iglesia autóctona, fundada por un americano, Roy Dalton, que incluso cuando yo estuve allí, los antiguos hablaban del santo Roy Dalton, hablaban de él. Y yo dije, ¿cómo vamos a alcanzar? Porque yo veía claramente que la iglesia estaba secándose y nada en contra de lo que voy a decir ahora, pero para que podáis entender, no conseguía alcanzar los jóvenes. No conseguía. Yo observaba el culto y dije, ¿cómo voy a hacer? Yo en aquel entonces con 33 años, qué buena edad, ¿no? Para ir a la cruz. Y yo dije, ¿cómo voy a hacer con esta gente? Y Dios empezó a darnos estrategia. Y un día yo fui a donar sangre. Yo soy donante de sangre hasta hoy. Y empecé a hablar con el director del banco de sangre y dije, pues mira, para que vengáis a nuestro local, no dije que era la iglesia. ¿Cuántos donantes necesitáis? 10. Dijo, si tienes 10 donantes y tenéis, yo llevo la unidad móvil. Yo dije, porque la gente no entraba en el templo, ¿por qué? Porque para ellos somos una secta, ¿vale? Entonces ellos no van a entrar.
Ten en cuenta que para la mentalidad española ellos vienen de una mentalidad de templos. Eso hablé en la carpeta y está un poco más especificado aquí en el libro. Para ellos, iglesia es templo, no un garaje, no una nave. De verdad, no me malinterprete, para los españoles, ¿sí o no? Españoles que están aquí, ¿vale? Piensa conmigo como españoles. Hasta que ellos se convierten. Cuando se convierten, ellos van a entender que no es el templo de piedra, sino el templo del Espíritu Santo. Pero para llegar a ellos, porque lo que antes fue un gran avivamiento, hoy no pasa de un gran monumento. Yo viví por 6 años en el Reino Unido. Hermano, iglesias vendiendo. Si tú tienes 70,000 euros, tú compras una bellísima iglesia que se transforma en pub, en discoteca, en todo lo que tú quieras. Es tuya, por 70,000 euros. Barato, ¿no? ¿Sí o no? 70,000 euros, no está mal. ¿Qué están haciendo los ismaelitas? Comprándolo. Luis sabe mejor que yo, que vive en Holanda desde sus 13 años, cómo la población ismaelita ha crecido allí. Entonces, ¿cómo alcanzar los españoles? Entonces, hablo con el director del Banco de Sangre, pero ahora yo tengo que convencer la Santa Junta de la iglesia. ¿Por qué? Porque el sistema de la iglesia en España, por lo menos en la Asamblea de Dios local, funciona con un grupo, un cuerpo de ancianos. Y el pastor es un predicador, es uno que cuida la iglesia, pero no cuida administrativamente hablando de la iglesia. Y yo le dije, ¿dónde me he metido? Pero Dios habló conmigo y dice, habla con la junta. Hablé con la junta y la junta accedió a ceder el Santísimo Templo, pastor. Porque claro, para muchos Dios solo está aquí. Para muchos en la cabeza de ellos Dios está aquí en el techo esperando a que ahora va a llegar mis hijos. Vamos a ver Espíritu Santo, hay que esperar porque no llegan. ¡No! Este es el local donde la iglesia se reúne. Pero tu casa es la iglesia de Dios. El altar de Dios. Pero claro, entonces trajimos la donación de sangre y claro, ¿qué empezó a pasar? Los autóctonos empezaron a venir a donar sangre. Y entonces salía el carrito, la furgoneta, o como dicen nuestros queridos hermanos gitanos, la fraguaneta, que amo, trabajé mucho con la iglesia de Filadelfia. Ay, Dios mío, qué cosa linda, los pastores son lindos. Y resulta que la misma furgoneta salía, hoy tendremos donación de sangre en la iglesia evangélica de las asambleas de Dios, haciendo propaganda para nosotros. Gratis, pastor. Me llamaron de la televisión para dar una entrevista. ¿Sabe por qué? ¿Qué fue lo que le rompió? Para ellos nosotros éramos testigos de Jehová. Rompimos. Y ahora la gente empezó a venir. Cuando entraba en el templo, claro, las camillas, y yo recuerdo que mi copastor, grandullón así, yo dije, Manolo, vas a donar sangre, ¿no? Manolo, no me hagas eso, Manolo, por favor. Bueno, pastor. Ahora sí, ¿dónde está Nardo? ¿Dónde está Nardo? Nardo. Ah, allá detrás. Ponte de pie, Nardo, por favor. Míralo, hermano, mira. Era así de grandullón. Y entonces le dije, Manolo, no me deje colgado, por favor. Y vale, pastor, no te preocupes y tal. Y la gente empezó a donar sangre y yo doné sangre y hasta que llegó la hora de Manolo. Se desmayó, hermano. El siervo de Dios, pastor. Sí. Esto está recogido en una cita aquí en el libro Historia de la Iglesia de Ronda. Luego nos reímos. Pero eso fue un punto de contacto con la gente. La gente empezó a venir. Y un día yo llego en el hospital de Ronda para hacer una visita. Me gusta hacer visita. Y me dice el director del banco de sangre, pastor, ven aquí. No fue como el diácono, ¿no? Me dijo, pastor, ven aquí. Sí, Pepe. Pastor, ¿sabe quién está aquí? Don Gonzalo Huesa. ¿Y qué le pasó? Tuvo un accidente, pastor. ¿Quién era don Gonzalo Huesa? El párroco de la ciudad. Yo, hermano, yo soy Avengers. Yo dije, esto es mío. ¿En qué habitación está? 327, voy allá. Sí, pastor, tú vas a visitar al cura. ¿Y? Bueno, pastor, tú sabrás. Y fue, hermano, entré, ¿de qué? Sí, abre la puerta y estaba don Gonzalo, una eminencia.
Entré, don Gonzalo, ¿puede entrar? Sí, hijo, entra. Y entramos y charlamos y charlamos. Ahí Pastor José dice, hijo, ¿de qué parroquia es usted? Ahí yo soy de la parroquia de las Asambleas de Dios. Se me va a echar de aquí. Y me dijo así, y yo después entendí aquella mirada. Le dijo, don Gonzalo, eso, mira hermano, qué atrevimiento. Pero no es atrevimiento. Es lo que está predicando el pastor José Luis sobre el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios te toma, déjate usar por Dios. Don Gonzalo, ¿puedo orar por usted? Y él quedó mirando así. ¿Puede? Y yo, un joven de 33 años, hermano, impuse las manos sobre el obispo, pastor. Padre, en el nombre. Él quedó así. Y cuando terminé la oración me dijo, yo nunca vi nadie rezar así. Le dije, don Gonzalo, en la iglesia rezamos así. Ahora mira el rollo, pastor. ¿Yo puedo hacer una visita a tu parroquia? Me dijo él. Le dije, claro que sí. ¿Y de dónde me he metido? Y un día yo llegué al culto de oración, allí éramos 10, 12 personas los martes, y yo veo los diáconos revueltos. Le dije, ¿qué pasó? Dice, pastor, don Gonzalo está ahí. Le dije, ¿cuál es el problema? Dice, pastor, pero... Le dije, ¿cuál es el problema? Dijo, es que él trae su sótano. Dice, ¿y cuál es el problema? Pero pastor, vale, entré, don Gonzalo, pastor, le saludé, le abracé, y la Santísima Junta mirando así. Y yo le dije, ¿sabe qué? Me haré el sueco. Me miré así, directo para él. Don Gonzalo, ¿cómo estás? Siéntese aquí. Y le puse allí con nosotros. Existe algo que se llama ética. Y nosotros a veces no damos lugar a la ética por causa de nuestros tabúes. ¿Vale? Y yo le puse conmigo. Y oramos normal, le dije, hermanos, normalito en lenguas extrañas, profecía, normalito. Porque la gente estaba así. Poco van a decir, Ave María, rogad por nos pecadores. Claro, porque sabe el cura. Dije, no, vamos a orar. Le dije, ¿cuántos oraron por don Gonzalo Huesa? La gente, amén. Le dije, don Gonzalo, mira dónde me metí. ¿Quiere usted darnos un saludo? Como el Gonzalito que subió aquí hoy, ¿no? Solo que era don Gonzalo Huesa. Y se levantó, pastor. Intenta imaginar la escena. Los hermanos así en círculo, que poníamos así para ser más práctico. Don Gonzalo se levanta con su sotana, con su alzacuello, y dice, queridos hermanos, mira por dónde se convirtió el chaval. Es que la gente, déjame deciros una cosa, tú tienes que saber entrar y salir. Porque hay unos creyentes, yo no sé en MSBN, pero hay algunas iglesias que yo he ido, la gente no es normal. La gente va a la carnicería y dice, dame 1 kilo de carne, porque Dios está conmigo. Y la gente dice, ¿de qué iglesia eres tú? Yo soy de la iglesia. La gente nunca se va a convertir. Nada en contra, ¿eh? Pero hermano, no sé si los españoles entendéis eso de repleple. Ese movimiento. Qué bueno. Pastor, yo casi empecé a saltar allí. Porque dije, no me voy a mantener, yo soy una conferencia, hay que saberlo mantener. Pero hermano, hay momentos que el Espíritu te toma. Y si te toma, hermano, suelta las aguas. Pero sepa estar. Como aquella mujer que fue invitada a un culto pentecostal. No sabía nada de nada. Y aquellas iglesias lindas, ¿no? Que todos hablan en lengua. Y claro, eso es muy bonito para nosotros. Por eso que Pablo escribe a los Corintios regulamentando los dones. Pero los visitantes no entienden eso. Aquella señora se levanta y dice, perdonen, todo está muy bonito. Tengo que irme. Buenas noches y siricanda para todos. Ella escuchó a los hermanos hablando en lengua. Y pensó que hablar en lengua era un saludo. Eso pasó. Oh rey, pastor, estás burlando de los dones. No, señor. Yo soy pentecostal. Pero pentecostal no significa desequilibrado. Así que don Gonzalo dio la palabra
y dijo, hermanos, estuve un mes en el hospital y vuestro cura, me llamó cura, vuestro cura, ¿y tú crees que yo voy a abrir la Biblia y decir, no, en el nombre de Jesús te reprendo, diablo? No, hermanos, llámeme cura, llámeme lo que sea, pero reconozca la unción de Dios que está sobre mí. Y dijo, y vuestro cura, me puso a su nivel. Qué lindo, ¿no? Y la Santa Junta, sí, hermano, me echarían de allí. Dice, vuestro cura fue uno de los pocos líderes de esta ciudad que me visitó. Así que yo quiero daros la gracia. Y Don Sidney, me llamó de Don, quiero que usted venga a predicar en mi iglesia. ¡Ah! Ahora me matan, pastor. Yo dije así, yo soy, gloria a Dios, y dame un vaso de agua, alguna cosa. Y se fue don Gonzalo Huesa. ¿Y sabe qué? Salió de allí, fue a la cadena SER, Servicios Españoles Radiofónico o de Radiodifusión. Y dijo, estará con nosotros el pastor cura, ahora se llamó pastor cura. Sí, pastor, eso pasó conmigo en la ciudad de Ronda, Málaga. Eso no es evangelástico, eso pasó así conmigo. Porque hay unos evangelistas que elastifican un poco los testimonios, ¿no? Bueno, y yo dije, ahora tengo que convencer la junta. Marqué una reunión con la junta. Y la junta dice, no, pastor, no. Ir a la iglesia católica, está usted loco, pastor. Dios nos sacó de allá para volver allá. Y yo dije, Dios mío, o pido mi demisión o me someto a ellos. Una hermanita llamada María Calle Naranjo. Pastor, ¿puedo hablar? Sí, hermana, 82 años. Yo quiero daros un testimonio. Cuando yo me convertí en 1968, don Gonzalo mandó cerrar mi kiosco porque yo pasé a ser protestante. Mi negocio se vino a quiebra, pero yo me mantuve firme. ¿Cuándo fue esto? 1960 y casi 30 años después, don Gonzalo viene a la iglesia y ¿a quién él encuentra en el final de la reunión? María Calle Naranjo. Y yo vi que la hermana María lo cogió, le llevó a un rinconcito, pues de que estará cepillándole alguna cosa así. Y ella nos dijo, pastor, don Gonzalo me pidió perdón por lo que él hizo. Y yo le abracé y dijo, está usted perdonado en el nombre del Señor Jesucristo. Y me dijo otra palabrita y me dijo, querida Santa Junta, sabía dirigirse a la Junta. Yo estaba aprendiendo. Yo solo quiero haceros una pregunta. Si Jesús estuviera en nuestro lugar, ¿qué él haría? Se acabó. Todos nosotros para la iglesia católica. Llegó el gran día, nunca me olvidaré, 25 de enero de 2002. Y yo diciendo, santo Dios, ¿qué voy a predicar? Que es tan fácil mandar a la gente para el infierno, ¿verdad? Es tan fácil, pastor. Pero dije, Señor, dame una palabra. Y vino. Miré en el calendario 25, porque me acordé que era aniversario de San Pablo. Dije, hoy en el calendario católico es el día de San Pablo. Voy a hablar de San Pablo. Cuando entramos en la iglesia del Socorro, así se llama hasta hoy la iglesia, que está en el centro de Ronda. Una iglesia enorme, pastor. Escuchen esto. Don Gonzalo Huesa, por respeto a nosotros, mandó cubrir todas las imágenes con sábanas. Y me dijo, aquí está el pastor Sidney con la parroquia de las asambleas de Dios. Venid a cantar. Y suben nuestros jóvenes hermanos. Y cantaron, cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Ve como a los pastores nos gusta cantar, pastor. Ahí me invitan a predicar y yo voy a predicar. Y hablo sobre San Pablo, termina la misa, viene un grupo argentino a hablar conmigo que estaba allí y dijo, Pastor Sidney, por favor, que no se quede solo en esta reunión, porque nosotros necesitamos ese calor que los pentecostales tenéis. Y todo empezó con una donación de sangre.
don Gonzalo Huesa partió para el Señor. En el día de mi despedida de Ronda, él vino con la curia de la iglesia y dio una palabra y trajo el director de Cadena Ser. Y a partir de entonces, ahora no era solo la Iglesia Católica de Ronda que tenía programa radiofónico, las Asambleas de Dios también. Y ahora se nos abrió una puerta para predicar en los hogares, en los hogares de ancianos donde no teníamos acceso. Las monjas, yo iba allí todos los martes, era un pretexto para ellas. Ellas me decían, pastor, don Sidney, no deje de venir, es el único día que recibimos pan del cielo. Pero claro, nosotros queremos que primero ellos abandonen la idolatría, que empiece a diezmar antes de convertirse. Y nosotros no entramos en su cultura, aborrecemos su cultura. Yo pastoreé San Agustín de Guadalix, es una iglesia completamente de dominicanos. San Agustín de Guadalix. Comíamos mangú. ¿Qué es mangú, pastor? Es una comida de allá. Y yo decía, gente, tenemos que traer a la gente acá. Y pastoreé también Arganda del Rey. En Arganda del Rey, el esposo de la secretaria de la iglesia es el responsable del equipo de Arganda del Rey. Y un día ella me lo presentó y yo dije, escucha, ¿qué yo tengo que hacer para ser socio de la Arganda del Rey? Él miró así asustado. Sí, pero pastor, ¿tú quieres ser socio de la Arganda del Rey? Sí, quiero ser socio. Perdona, pastor Josué, pastor Vilmar, si nunca más me invitáis yo voy a entender. Pero vine aquí para hablar de cultura. La lenguaje que el pueblo entiende. No me dio tiempo de hacerme socio de Arganda del Rey, pero me invitó a 3 partidos. Arganda del Rey, que juega en una liga, no es ni la segunda, es la después de la segunda. Y en esos 3 partidos yo fui antes del culto, porque no me daba tiempo. Yo dirigía el San Agustín de Guadalix y después iba allá. Pero en esos 3 partidos, él me puso a su lado. Y él decía, llegaba la gente, ¿no? Los directores, mira, ese es el pastor de la iglesia de mi esposa. Don pastor, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal el partido? Muy bien. ¿Cómo están jugando los muchachos? Le decía, ¿quieres que te conteste como brasileño o como europeo? Jugaban bien. Que por cierto, Jorge, nuestro pastor que pasó para el Señor, trajo un grupo de Holanda, del Arsenal, para jugar contra ellos aquí. ¿Sí? Estas cosas, hermanos, no podemos perder oportunidad porque el diablo no la pierde. Pastor, entonces tenemos que salir de aquí e ir a ver allí el Rayo Vallecano. Yo no dije esto. Tú tienes que encontrar el punto de contacto que será el tema para el aula siguiente. El problema es que queremos ganar los jóvenes, eso está en la carpeta vuestra, del siglo moderno, ofreciéndose una liturgia del siglo pasado, con sermones descontextualizados y templos que ellos no entienden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos entonces nosotros que prescindir de nuestros principios. No, pecado es pecado, gente. ¿Vale? Pero quizás tenemos que cambiar, no los principios que son inalterables, pero los métodos. Cuando fui pastor en Sevilla, en Dos Hermanas, en aquel entonces yo corría, hacía maratón, hoy ya no puedo por mi rodilla. Y un día hablando con el director de allí, del deporte, le dije, quiero llevar mi grupo porque claro, tiene el medio maratón, la verdad que son los 10 kilómetros del Guadalquivir, de Sevilla, que es muy famoso porque es nocturno. Y yo fui, hermano, miles de personas, más de 15,000 personas, yo dije, y yo veía allá, ¿no? La Asociación Taurina de San Fermín, la asociación no sé qué, la asociación no sé qué, y pasaba y la gente aplaudía y decía, ¿dónde está la Santa Iglesia Evangélica? Pero claro, nosotros no podemos participar de esto. Y yo pregunto, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? Así que yo dije, ¿sabe qué? Yo voy a entrar ahí. Invité a la iglesia, nadie vino el primer año. Segundo año, conseguí traer un grupo de 10 personas. En el 5º año, éramos 80. Hicimos una camiseta así, bien grande, pastor. Deporte es salud, Cristo es vida. Y claro, la televisión, ¿y estos quiénes son? Me llaman. ¿Esto qué es? Adivina lo que pasó.
Esta es la iglesia evangélica de las asambleas de Dios de la calle Virgen del Rosario, porque así estaba el templo. Y estamos allí, nos preguntaron, entonces, ¿cuál es el punto de contacto? Tengo 4 minutos. Jaroslav Peklam, qué nombre bonito, ¿verdad? Él dijo que la tradición es la fe viva de los muertos, mientras que el tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. Os lo voy a repetir, pero está en la carpeta. La tradición es la fe viva de los muertos. El tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. Cabe preguntar si somos tradicionales o tradicionalistas. ¿Tenemos tradición que son buenas o nos desmadramos por mantener una tradición muerta? En el Sermón del Monte, Mateo 5, del 1 al 12, Jesús dio las directrices para su reino. Está allí clarísimo. Pablo escribe a los Colosenses 1:24, si puede plasmarlo ahí. Colosenses 1:24 y dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Si puede ser Colosenses 1:24. Un momentico, a ver si entiendo. ¿Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo? ¿Es que la muerte vicaria de Cristo no fue suficiente? ¿De qué está diciendo Pablo? ¿Cuál es el mensaje de Pablo a los colosenses? Recuerda que Colosos, ellos hacían cultos a los ángeles. Era una iglesia esotérica. Lo que sencillamente Pablo está diciendo que no es que lo que Cristo hizo no es suficiente, es más que suficiente, pero hay cosas que corresponden a la iglesia. Los ángeles no pueden predicar el evangelio, aunque quieran, ellos no saben lo que es redención, pero sí, tú sí sabes lo que es. Cuando vayamos a la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois, primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que los dominguitos estemos aquí, viéndonos las caras uno de los otros. Pueblo bonito, gente linda, pero luego ¿qué? Dice: para que anunciéis. ¿Cuántos quieren ser anunciantes, anunciadores aquí? Pastor, yo no soy misionero. Ya veremos. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso que yo no entiendo, hermano, gente creyente dice: ay, que el gozo del Señor me fortalece. Oh Dios. Hermano, ¿y la alegría? Sí que tenemos problemas. Hoy yo dije a Luis mientras venía, dice: tenemos un follón. ¿Te la expresión follón? Para resolver en la iglesia. Yo aquí y los follones sucediendo allá. Dije: no, no y no. Te reprendo. Porque, hermano, hay tantos asesinos del gozo en la iglesia. Ladrones del gozo. No dejes que te roben el gozo del Señor. ¿Os acordáis de aquel corito? El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo sin medida Él me da. No conocéis. Pastor, ¿y qué pasa cuando la cultura bíblica es mal interpretada? ¿Queréis saber lo que pasa? Más tarde seguiremos hablando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta iglesia. Y gracias por este pueblo santo. Te pido que te pongas de pie, coja la mano del hermano que está a tu lado y en 20 segundos bendícelo, bendícela. Vamos a seguir con lo que ya empezó, el fuego empezó a arder, la gloria empezó a arder. Empieza a bendecirlo, bendícelo, bendícelo, bendícelo. El gozo del Señor está contigo, la gloria del Señor está contigo. El Señor está aquí ministrándonos, bendiciéndonos, llenándonos de su presencia. Dios, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Te oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Aplaudan al Señor, Rey de Reyes.